Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso en su canal favorito. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes turcos que nos robó el corazón, un actorazo que nos enamoró con su talento y su carisma. Así es, estamos hablando del mismísimo Kerem Bürsin. Pero esta vez no vamos a hablar de sus nuevos proyectos ni de sus looks impactantes. Hoy vamos a meternos en un tema un poco más personal. Un tema que ha estado rondando en las redes sociales, que ha provocado un revuelo entre sus fans y que tiene que ver con una decisión que, según dicen, lo dejaría todo. Prepárense porque vamos a hablar del amor de sacrificios y de esa famosa decisión que, supuestamente, Kerem Bürsin habría tomado por amor. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de todo este rumor? Pues quédate conmigo hasta el final porque te voy a contar todo lo que sé, vamos a analizar las pistas y a sacar nuestras propias conclusiones. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo de las series turcas, el chisme de los famosos y los dramas amorosos, no dudes en suscribirte. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Desde que Kerem Bürsin saltó a la fama internacional, su vida personal ha sido objeto de un intenso escrutinio público. Sabemos que su relación con Hande Erçel, su CEO protagonista en la exitosísima serie Sen Kalkam, fue una auténtica locura mediática. Su romance en la pantalla se trasladó a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Eran la encarnación del cuento de hadas moderno, una pareja joven, guapa y exitosa cuyo amor se había gestado frente a las cámaras, para el deleite de millones de espectadores. Los fans crearon legiones de perfiles en redes sociales dedicados a documentar cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que confirmara la veracidad de su amor. Revistas, programas de televisión, portales web, todos querían saber más sobre Kerem y Hande, sobre su relación, sobre sus planes de futuro. Pero como todo cuento de hadas, este también llegó a su fin. La ruptura de Kerem y Hande dejó a muchos fans con el corazón roto y desde entonces, los rumores sobre nuevas conquistas y posibles reconciliaciones no han cesado. Y es aquí donde empieza nuestra historia de hoy. En las últimas semanas han circulado con fuerza rumores de que Kerem Bürsin estaría dispuesto a tomar una decisión radical por amor. Una decisión que, según algunas fuentes, podría incluso afectar su carrera profesional. Imagínense la magnitud del asunto. Estamos hablando de un actor en la cima de su carrera, con ofertas de trabajo en diferentes partes del mundo, con una legión de fans que lo idolatran. Dejarlo todo, o al menos una parte significativa, sería un movimiento audaz, casi impensable. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién es la afortunada que habría logrado cautivar el corazón del actor? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aunque no hay confirmación oficial, varios medios turcos y algunos portales de farándula internacional han apuntado a una misteriosa mujer que no pertenece al mundo del espectáculo. Al parecer se trata de una persona ajena a la fama y el glamour, alguien que habría conquistado a Kerem con su sencillez, su inteligencia y su autenticidad. Un soplo de aire fresco en medio de tanta superficialidad. En un mundo donde las relaciones a menudo se construyen sobre la imagen y la conveniencia, encontrar un amor genuino, basado en la conexión real, es algo cada vez más raro y valioso. Se dice que esta mujer es una filántropa, dedicada a causas sociales y con una visión del mundo que resuena profundamente con la de Kerem. Algunos incluso se atreven a decir que esta mujer sería la razón por la que Kerem estaría considerando mudarse a otro país, alejándose de los focos y buscando una vida más tranquila y alejada del bullicio mediático. Se habla de un pequeño pueblo en la costa italiana, un lugar donde podría vivir de forma anónima, dedicándose a proyectos personales y disfrutando de la compañía de su amada. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Como les decía, no hay confirmación oficial por parte de Kerem ni de su equipo. Todos son rumores, especulaciones y filtraciones que circulan por las redes sociales. Los paparazzi han intensificado sus esfuerzos para capturar una imagen de Kerem junto a esta misteriosa mujer, pero hasta ahora, sin éxito. Las fuentes cercanas al actor se niegan a confirmar o desmentir la información, alimentando aún más la intriga. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y es que si analizamos el comportamiento reciente de Kerem, podemos encontrar algunas pistas que podrían darle algo de veracidad a estos rumores.
Por ejemplo, en los últimos meses, hemos visto a Kerem Bürsin menos activo en redes sociales. Antes era común verlo compartiendo fotos, vídeos y mensajes con sus fans. Interactuaba constantemente, respondía preguntas, mostraba su lado más cercano y accesible. Ahora sus publicaciones son más esporádicas y menos personales. Se centra más en promocionar sus proyectos profesionales que en compartir detalles de su vida privada. ¿Será que está dedicando más tiempo a su vida privada? ¿Será que está intentando proteger su relación de la atención mediática? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Otro detalle que ha llamado la atención es que Kerem ha manifestado en varias ocasiones su deseo de alejarse un poco de la actuación y dedicarse a otros proyectos que le apasionan, como la escritura y la producción. Ha hablado abiertamente de su interés por contar historias que tengan un impacto social, por crear contenido que inspire y genere un cambio positivo en el mundo. ¿Será que esta decisión de dejarlo todo estaría relacionada con este cambio de rumbo profesional? ¿Será que Kerem está buscando un nuevo camino en su vida, un camino que le permita ser más feliz y auténtico, incluso si eso significa sacrificar parte de su fama y éxito? Quizás la presión de la fama, la constante exposición mediática y las expectativas del público lo han llevado a replantearse sus prioridades y a buscar un estilo de vida más acorde con sus valores. También es importante recordar que Kerem Bürsin es un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida personal. A diferencia de otros famosos que comparten cada detalle de su día a día en redes sociales, Kerem siempre ha preferido mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Esto hace que sea aún más difícil saber qué está pasando realmente en su vida amorosa. Su círculo cercano es reducido y muy leal, lo que dificulta aún más la obtención de información veraz. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué significa exactamente dejarlo todo? ¿Significa renunciar a su carrera como actor? ¿Significa mudarse a otro país? ¿Significa dejar atrás su fama y su fortuna? Pues bien, aquí es donde entran en juego las diferentes interpretaciones y especulaciones. Algunos creen que dejarlo todo se refiere a renunciar a ciertos proyectos profesionales que no le motivan o que le exigen demasiado tiempo y esfuerzo. Podría estar seleccionando cuidadosamente sus próximos trabajos, priorizando aquellos que le permitan explorar su creatividad y trabajar en proyectos que realmente le apasionen. Otros piensan que se trata de una decisión más radical, como mudarse a otro país para empezar de cero junto a su nueva pareja. Imagine la posibilidad de una vida tranquila en la Toscana, rodeado de viñedos y olivos, disfrutando de la gastronomía local y aprendiendo un nuevo idioma. Y otros, más pesimistas, incluso sugieren que podría significar un alejamiento temporal del mundo del espectáculo para dedicarse a su vida personal. Un periodo sabático para reflexionar, recargar energías y reconectar consigo mismo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la sola idea de que Kerem Bürsin esté dispuesto a tomar una decisión tan importante por amor ha generado un gran revuelo entre sus fans. Muchos lo apoyan y lo animan a seguir su corazón, argumentando que la felicidad personal es lo más importante y que tiene derecho a tomar las decisiones que lo hagan feliz. Otros se muestran preocupados por su futuro profesional, temiendo que esta decisión pueda afectar su carrera y que pierda el lugar privilegiado que ha ganado en la industria del entretenimiento. ¿Pero por qué esta decisión causa tanto impacto? Pues bien, creo que la respuesta está en el hecho de que Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor. Es un ícono, un símbolo de éxito y superación. Es un hombre que ha trabajado duro para alcanzar sus sueños y que ha logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su historia de vida es inspiradora, desde sus inicios como modelo hasta su consagración como actor internacional. Ha demostrado ser un hombre inteligente, talentoso y comprometido con su trabajo. Verlo dispuesto a renunciar a todo eso por amor nos hace reflexionar sobre nuestras propias prioridades y sobre el valor que le damos al amor en nuestras vidas. Nos hace preguntarnos si seríamos capaces de tomar una decisión tan arriesgada por la persona que amamos. ¿Priorizaríamos la estabilidad profesional o la búsqueda de la felicidad personal? Es una pregunta difícil que cada uno debe responder según sus propios valores y circunstancias. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y su posible decisión de dejarlo todo, es una historia que nos atrapa, nos emociona y nos invita a reflexionar. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser un motor poderoso en nuestras vidas, capaz de impulsarnos a tomar decisiones que nunca hubiéramos imaginado. Nos muestra que la vida es un viaje lleno de incertidumbre y que a veces, es necesario tomar riesgos para encontrar la verdadera felicidad.
Y ahora, después de analizar todas las pistas y especulaciones, ¿cuál es mi opinión personal sobre todo esto? Pues bien, creo que es importante recordar que Kerem Bürsin es un ser humano como cualquier otro, con sus propias necesidades, deseos y sueños. Tiene derecho a ser feliz y a tomar las decisiones que considere mejores para su vida, incluso si esas decisiones no coinciden con las expectativas de sus fans. No podemos juzgarlo ni criticarlo por buscar la felicidad en un lugar diferente al que nosotros imaginamos para él. Si realmente está enamorado y dispuesto a sacrificar parte de su carrera por amor, creo que merece todo nuestro respeto y apoyo. Al final, la felicidad es lo más importante en la vida y si Kerem la ha encontrado en los brazos de esta misteriosa mujer, pues que la disfrute al máximo. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida, sea cual sea el camino que decida tomar. Ahora bien, también creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Como les decía, no hay confirmación oficial de nada y es posible que gran parte de esta historia sea simplemente producto de la imaginación de los medios de comunicación. A menudo, la prensa del corazón se basa en información no confirmada para generar titulares y atraer la atención del público. Así que mientras esperamos a que Kerem Bürsin se pronuncie al respecto, lo mejor que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento en la pantalla y desearle lo mejor en su vida personal. Y si al final resulta que la historia del amor verdadero es cierta, pues que viva el amor. Que encuentre la felicidad que tanto anhela y que construya una vida plena y satisfactoria junto a la persona que ama. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores que rodean a Kerem Bürsin y su posible decisión de dejarlo todo por amor. Hemos analizado las pistas, las especulaciones y las diferentes interpretaciones de esta historia. Hemos reflexionado sobre el valor del amor y la importancia de tomar decisiones que nos hagan felices. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo más importante es respetar las decisiones de Kerem y desearle lo mejor en su vida personal. El tiempo dirá cuál es la verdad detrás de todos estos rumores, pero mientras tanto, sigamos apoyando su trabajo y enviándole buenas vibras. Y ahora sí, mi gente guapa, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que toda esta información es basada en rumores y especulaciones, así que tómenla con pinzas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Ustedes son los mejores. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente está dispuesto a dejarlo todo por amor? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Los leo con atención. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.